con el objetivo de seguir brindando a nuestros afiliados servicios con calidad y calidez. El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA, dispone ahora de un nuevo y moderno local del plan odontológico con los más altos estándares en optimización de recursos, tecnología, seguridad y eficiencia. El nuevo centro de servicios de Plaza Aurora dispone de 15 consultorios para cirugía simple y cirugía maxilofacial. Los servicios de diagnósticos, examen inicial, periódico, prevención, profilaxis, emergencias, ortodoncia, endodoncia, periodoncia, odontopediatría y prótesis. También cuenta con áreas de rayos X, panorámica y periapical, con equipos digitales de última generación, área de esterilización con autoclave, espacio con gestión de desechos biomédicos, modernos ascensores y baños para personas con discapacidad. Además tiene equipos y tecnología de punta como son filtro de agua de ósmosis, generador eléctrico, bomba de succión odontológicas, bomba de agua, compresores odontológicos de alta capacidad, data center, entre otros, para ofrecer mayores y mejores servicios. Al mismo tiempo, los espacios fueron completamente optimizados. Se construyó un salón para las reuniones del Consejo de Directores del INAVIMA. Se creó un amplio salón de conferencias que puede ser segmentado en 3. Y también se habilitaron 4 consultorios para relanzar el programa de ayuda emocional para nuestros jubilados y pensionados. Estos avances evidencian la visión de una institución que día a día trabaja con el propósito de mejorar la calidad de vida del personal docente, porque en el INAVIMA estamos comprometidos con el sector magisterial. Para tu descanso familiar, Hotel Copmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Copmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Sonrisas que muestran la satisfacción de servir con empeño y entusiasmo. Manos solidarias que construyen esperanza, guían el crecimiento y moldean el futuro. Mentes que generan valores y soluciones productivas para beneficio de todos. Hombros que sirven de apoyo a los anhelos de miles de socios que esperan renovar positivamente sus vidas, depositando su confianza en un aliado socialmente responsable y sustentable del tiempo. Miradas que reflejan la visión de la más grande cooperativa del país. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros Coopnama, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Desde un largo tiempo venimos ideando un plan complementario que pudiera satisfacer las necesidades esenciales de los maestros. Reunimos esas necesidades y las convertimos en un plan complementario asequible a los maestros. SEGMA fue, es y será la ARS de los empleados administrativos y docentes, jubilados y pensionados del Ministerio de Educación.
Buenos días, distinguidos amigos de su programa Café para Dos, como cada sábado por aquí, como parte esencial de donde se produce el programa Cinevisión, Canal 19. En el día de hoy, compañeros Rafael Félix y Juan Martínez estaremos con ustedes y vamos a darle la palabra al compañero Rafael Félix para que explique las razones de por qué estamos nosotros en el día de hoy. Buenos días, Rafael. Y muy buenos días, Juan. Bueno, primero agradecer que tú nos estés acompañando en el programa del día de hoy. Este programa, además de Cinevisión, se transmite por el canal 48 de Claro y el 88 de Aster, y a través de Vega TV, a través del cual yo diría que cubrimos todo el Cibao y un poquitito más. Este programa, tú sabes que tiene una audiencia nacional. No hay un rincón del país en donde las personas ahora mismo no nos estén acompañando en el programa Café para Dos. Hoy tenemos la ausencia de la profesora María Teresa Cabrera por el fallecimiento de una de sus hermanas. Esa información infausta la recibió anoche y lógicamente tuvo que acudir. Este programa expresa, bueno, nuestra solidaridad con la profesora María Teresa Cabrera y con toda su familia, que en definitiva también es nuestra familia. Lamentar el fallecimiento de la hermana de María Teresa Cabrera, y lógicamente la estaremos acompañando como debe de ser. Hoy vamos a estar a las 10 de la mañana, ¿verdad, Juan? Sí, a las 10. A las 10 de la mañana se estarán haciendo las honras fúnebres en La Vega, en Ranchito, supongo yo, ¿verdad? De donde son. Ahorita daríamos ese detalle, posiblemente en Santo Domingo. Ahorita yo estaría chequeando luego de la pausa para precisar ese detalle. Correcto, para todos y todas que quieran acompañar a la profesora María Teresa Cabrera en estos momentos difíciles. Y de verdad que son difíciles, estos momentos en que uno pierde un familiar cercano, un amigo, una amiga. Eso le da duro, incluso le lleva a uno tiempo recuperarse de un tipo de pérdida de ese tipo. Estos son, digamos, de los momentos que las personas necesitan mucho de la solidaridad, y yo sé que María Teresa tiene muchos amigos y amigas, hermanos y hermanas de María Teresa, compañeros y compañeras, que vamos a estarla acompañando en estos momentos. Bueno, el programa de hoy vamos a estar abordando varios temas de actualidad, todo. Vamos a estar hablando de aspectos vinculados al inicio del año escolar, vamos a estar hablando de el asomo evidente y presencia evidente de actores importantes vinculados a los procesos de privatización de las políticas y de los fondos públicos, las amenazas evidentes que existen en ese campo. Vamos a estar hablando del presupuesto, del proyecto de presupuesto nacional para el próximo año, y sobre todo un componente que incluye ese presupuesto que pretende gravar el salario de los trabajadores y de las trabajadoras, y este es un aspecto que, digamos, aún sin hacer grandes profundidades, nos toca lógicamente comentarlo en un programa como este. También queremos comentar la preocupación que existe de muchos directores y directoras de escuela con el tema posible de la deserción escolar y la necesidad de adelantar medidas que permita evitar que en el país se incrementen los niveles de deserción escolar, que ya es alta, ¿verdad? Y que esta situación de pandemia y la metodología o el formato en que se plantea desarrollar el año escolar pueda impactar ese aspecto, sobre todo que es posible a nuestro entender, y tomando medidas que permitan mitigar el impacto de la pandemia con el tema de la deserción escolar. Hay otros aspectos, Juan, que vamos a estar lógicamente tratando en el transcurso del programa, que son todos dirigidos a orientar, a informar, a compartir con nuestra audiencia
de Café para Dos, aspectos que son importantes para la vida de todos y de todas. Así es. Bueno, creo que por ahí pudiéramos comenzar sobre el presupuesto nacional para el año 2021 que ha sido sometido por el Consejo de Ministros, que encabezó en su reunión el presidente de la República, Luis Abinader. Creo que hay muchos aspectos del presupuesto nacional que aún no es posible verlo en toda su dimensión. Esto en razón de que hay que esperar conocer mayores detalles. Ya algunos detalles empiezan a salir, estamos gestionando para poder revisarlo ampliamente, pero hay elementos que de por sí ya pueden ser destacados. Por ejemplo, este presupuesto que se propone para el año 2021 supera significativamente el presupuesto del año 2020. El del año 2020, o sea, el año en curso, estaba sobre los 900,000 millones de pesos, y este presupuesto entonces alcanza ya más del billón de pesos. Es una primera cuestión que obviamente llama la atención en el sentido de que el presupuesto entonces para el año 2021 se plantea en una proporción mayor al 2020 a pesar de la crisis, la profunda crisis económica, de la crisis global de salud que actualmente se vive. A ese elemento hay que destacar que el presupuesto va a ser altamente deficitario. Yo creo que es un elemento que no podemos pasar por alto, porque eso implica entonces que la única fuente, por lo general, hay dos fuentes de financiamiento por excelencia para el modelo económico que nosotros tenemos, que es los préstamos a los que se recurre con frecuencia y a la aplicación de nuevos impuestos. Entonces, no se habla de una reforma fiscal en el país o tributaria o como se le llame, pero ya de antemano hay elementos que están en el presupuesto de la nación que obviamente empiezan a llamarnos la atención. Por ejemplo, el hecho de pagar el impuesto sobre la renta al salario 13 ya empieza a preocupar. Parece que hay otros elementos adicionales que hay que verlo. Se habla también de gravar las ganancias que han tenido los sectores que le han sacado provecho a la crisis de salud. Por ejemplo, eso pareciera ser una cosa positiva, ¿verdad? Que uno tiene que empezarla a ver, pero hay otros elementos, yo hasta ahora no los tengo todos, de cuáles serían todas las fuentes de ingreso, pero, por ejemplo, la penalización al salario 13 es como una decisión muy abrupta del gobierno, porque no estamos hablando de que posiblemente solo se exceptúen de esta decisión, de esta ley, el salario, probablemente el salario mínimo promedio, el salario mínimo nacional, el promedio de los 3 salarios del sector privado, que ahora mismo debe rondar, Rafael, algo más de 10,000 pesos. Pero luego todo lo demás sería grabado. Eso es lo que en principio dice la ley, y con ello se estaría modificando el artículo 222 del Código Laboral de 1992. Es una conquista de los trabajadores, porque si estuviéramos hablando de que se van a gravar los altos salarios, eso puede ser ponderado también. Es decir, si tú dices, bueno, eso es para que del salario 13 del administrador del Banco Central o del Banco de Reserva se va a hacer, pues entonces son cosas entendibles. Pero un salario de 15,000, 20,000, 25,000 pesos, cuando ya la gente tiene comprometido, además en el marco de esta crisis de salud, yo creo que debiera reflexionarse. Además, porque esto abre una puerta sumamente arriesgada en el sentido de empezar a modificar leyes por vía del presupuesto, que es como el bajadero más fácil. Yo creo que aquí hay que aquí ha habido un proceso de discusión sobre el Código Laboral, en el cual obviamente los trabajadores tienen que estar vigilantes, porque también se ha planteado la posibilidad de arrebatar conquistas históricas de los trabajadores y trabajadoras dominicanas. Entonces aquí por lo general los pobres, la clase media, son los que pagan, financian el presupuesto nacional, financian los lujos. A mí me gustaría ver, por ejemplo, la partida de la Cámara del Congreso de la República, que tenía más de 8,000 millones para el año 2020, 8,700 millones, Rafael,
más que 3 ministerios juntos. Por ejemplo, Juventud, Mujer y Deporte tienen 5.500 millones. Mira, estamos hablando de Juventud, Deporte y Mujer. Imaginemos las áreas, 5.500 millones, ¿verdad? Los diputados y senadores tienen más de 3.000 millones, más que esos 3 ministerios. Entonces, por ejemplo, hay que ver qué se ha planteado en ese sentido, si realmente hay voluntades del gobierno para modificar partidas como esa, entre otras. Por ejemplo, aquí se ha reducido nómina extraordinariamente en Indotel, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Aquí habían 30 subadministradores, por ejemplo, de comedores económicos que fueron cancelados, así miles, cientos, centenares se han ido ya de la nómina pública porque eran botellas. Entonces, me parece que esto debe verse con cautela. Creo que tal vez un globo de ensayo, a ver cómo reaccionan los trabajadores y el pueblo, y además de eso obligaría si se saca esa partida de ingresos por concepto de la penalización del salario 13, entonces, ¿qué va a plantear el gobierno desde el Poder Ejecutivo? Bueno, pues entonces que los diputados y senadores busquen otras fuentes de ingresos. Es decir, también, además de ser un globo de ensayo, pudiera ser una cuestión de presión para generar recursos por otras vías. Entonces, yo creo que aquí hay donde generar muchos recursos. Podemos hablar más adelante de la recuperación inmensa de dinero que se puede hacer en la República Dominicana, que se ha ido por un tubo, y que la ley 311-14 sobre declaración jurada de patrimonio, la Constitución, etcétera, están ahí, de la cual se puede echar mano, y hay muchos recursos que pudieran volver a manos del erario público. Definitivamente, Juan, eso también tocaría la Ley de Función Pública, que en su artículo 51 establece el salario 13 para los trabajadores del sector público. Y ciertamente la posibilidad de financiar el presupuesto no puede ser, a nuestro entender, sobre la base de afectar el salario de los trabajadores, que de hecho ya está afectado, muy afectado por la pandemia. Yo diría que el salario de los trabajadores y las trabajadoras se ha degradado en mucho más de un 10%, impactado por la pandemia. Y por otros factores, mire nada más un dato. El salario magisterial promedio, con los aumentos que sucesivamente se han ido conquistando en los últimos años, se acercó más o menos a $1,000, ¿verdad? Que todavía es bajito en relación al salario magisterial de muchas otras partes del mundo y algunos de los países incluso del área. Sin embargo, el dólar estaba a 51 pesos por dólar. Resulta que el dólar ahora mismo sobrepasa el 58 pesos por dólar, y esa diferencia del dólar impacta el salario magisterial más o menos en $100. Yo diría que el salario magisterial se ha degradado aproximadamente en $100 menos, así por decirlo de pronto. Por eso uno ve y uno lo siente en el sindicato nuestro por la cantidad de solicitudes de ayuda que hacen los maestros y la maestra, que no es más que el resultado de un proceso de degradación del poder adquisitivo del magisterio, lo que nosotros estamos viviendo, y lógicamente se refleja de una u otra manera. Lo otro es, la misma pandemia ha tenido unos impactos muy serios en todos nosotros y en nuestros ingresos y en nuestros gastos sobre todo, porque hemos tenido que invertir en cosas que antes nosotros no la teníamos como parte de nuestros gastos. Creo que una respuesta en materia presupuestaria no debe recurrir bajo ninguna circunstancia a afectar el salario de los trabajadores y de las trabajadoras. Creo que deben buscar otras fuentes que permitan financiar el presupuesto o simplemente reducir áreas de gastos, que creo que deben todavía continuar reduciendo áreas de gasto y priorizando la inversión, sobre todo en aquellos aspectos que permitan reactivar la economía y sobre todo en aquellos aspectos que permitan mitigar los impactos sociales que actualmente está viviendo el pueblo dominicano. Así es, Rafael. Inclusive nos parece prudente que desde el Poder Ejecutivo esas medidas impositivas que van a agravar a los sectores más empobrecidos debiera dejarse pendiente y no ser tocado actualmente en el marco del presupuesto para el año 2021. Usted refiere el caso de los maestros con un salario promedio de $1,000, debe estar en $900 en promedio ahora, pero imagínense ustedes los trabajadores que ganan
300 y 400 dólares en promedio, es decir, digamos 15, 20 mil pesos. Y el fuerte que uno siente cuando va al supermercado o a la farmacia, todo se ha encarecido. Es decir, aquí las cosas difícilmente bajan si el dólar baja, o si el combustible baja, los pasajes siguen iguales. Este es un país muy especial, pero quienes vamos al supermercado a comprar todos los días, sabemos cómo se ha encarecido la vida, que a veces uno se queda con la boca abierta. Cuando un artículo que hace 3 meses, 4, costaba 100 pesos, ahora te cuesta 150, entonces realmente eso constituye una situación sumamente complicada. Creo que otro aspecto que debiéramos abordar, Rafael, tiene que ver con la decisión del día de ayer del Tribunal Superior Administrativo con relación a la medida cautelar sometida por directores de distritos y directores regionales, ¿verdad? Son 18 directores regionales, 222 directores de distritos. Entonces, hay que decir, lo primero que hay que decir es que una medida cautelar es aquella que se dicta mediante una resolución judicial con el fin de asegurar, de conservar o anticipar la efectividad de una resolución que pueda dictarse en el curso de un proceso judicial considerado principal. Es decir, no se ha pronunciado sobre el fondo del Tribunal Superior Administrativo. Lo que ha dicho es que el Consejo Nacional de Educación está facultado a tomar la resolución, lo que significa que este es un conflicto que va para los tribunales. Son muchas variables, usted tiene muchos mayores elementos desde el punto de vista del enfoque magisterial con respecto a esta cuestión, es decir, la fragilidad de este año escolar que está pautado para iniciar el 2 de noviembre, una situación inédita en materia de enseñanza-aprendizaje, la que se está planteando actualmente en el marco de la pandemia que nosotros estamos viviendo. Entonces, un año escolar tan sensible, tan frágil, y que de antemano tiene un conflicto planteado porque lo va a tener, indiscutiblemente lo va a tener. Entonces son cuestiones que también deben llamar la atención y pienso que en ese sentido la preocupación, los planteamientos que históricamente formulamos, tú puedes estar o no de acuerdo con la fórmula que utilizó Andrés Navarro, que creo que hubo muchos atropellos, muchos abusos, pero nosotros siempre hemos reivindicado el concurso como parte esencial, que rompiera con aquel criterio de que para nombrar a un maestro o una maestra en una escuela había que llevar la carta del partido. Entonces aquí es como si estuviéramos, no se dice eso, pero es como si estuviéramos volviendo. Por ejemplo, ya hay en instituciones a los cuales a los compañeros se les está pidiendo la carta de recomendación del comité de zona, es decir, que parece que de alguna manera esto pudiera significar un retroceso. Creo que hay otras vías, creo que pudiera hacerse una evaluación a fondo, en mi opinión. Usted tiene más juicio que yo para emitir alguna consideración, pero en mi opinión lo que debería hacerse es una evaluación a fondo de cuál ha sido el desempeño de estos directores regionales y de distrito, y en base a ello ver quiénes han cumplido o no con los propósitos. Porque yo soy de los que dice, y quiero ser categórico en el plano personal, no quiere decir que usted coincida conmigo, que el derecho al trabajo es un derecho humano fundamental. Entonces, si hay gente que está cumpliendo con su deber, es una cosa. Ahora, si hay gente que no cumple con su deber, que no ha jugado su rol, que no está en capacidad de ocupar una posición, entonces son muchos elementos que hay que poner sobre la mesa. Y el buen juicio, y la prudencia, y la racionalidad, y la posibilidad de articular todos los sectores para que este año escolar pudiera ser efectivo, es importante que puedan ser abordados con la transparencia que se requiere. Bueno, mire, Juan, yo creo que el tema de los distritales y regionales tiene muchas implicaciones y sobre todo tiene implicación para la carrera docente, porque toca el tema del concurso. Sin concurso no hay carrera docente, eso hay que estar claro. Y lo que hoy representa una amenaza para un regional, para un distrital, mañana va a ser una amenaza para los técnicos docentes de los distintos niveles, pero también puede ser una amenaza para los maestros, porque puede ser que lo que se esté implantando sea una concesión que no cree en los concursos, ¿tú entiendes? Entonces, si no se cree en los concursos, significa que nosotros pudiéramos estar regresando al momento en que maestros, directores y directoras,
psicólogos y orientadores, directores distritales, técnicos, docentes, eran colocados con la carta del partido, o porque le convenía o no a un funcionario, porque querían simplemente generarle un empleo y no por la necesidad de cualificar el sistema educativo nacional. Yo creo que estaríamos regresando también en materia de calidad educativa. Yo diría que por todos los lados lo que está pasando en este momento me parece a mí que es un retroceso en relación a cómo ha venido avanzando la educación dominicana en su institucionalidad y en materia de carrera docente, que dicho sea de paso está establecida en varias leyes y normas y además acuerdos, su consolidación. Yo creo que el paso que dio el Consejo Nacional de Educación, independientemente de lo que digan los tribunales, me parece que fue desacertado. Creo que era un proceso de evaluación, como lo establecía precisamente los acuerdos que se habían alcanzado, y todo aquel que no haya cumplido en este periodo eficientemente con su tarea, pues simplemente se le suspendía y en su lugar se abría un concurso para seleccionar a lo que había que completar. Pero ellos están sustituyendo hoy regionales y distritales, muchos de los cuales tienen altísima capacidad demostrada y que han hecho un gran trabajo en sus respectivas demarcaciones, que son referencias de lo que debe ser la gestión pedagógica y administrativa del sistema educativo nacional por sus resultados. Entonces, yo creo que eso además abre un momento que de verdad yo creo que el ministro debió posponerlo, porque además estamos en un momento muy difícil. Instalar el año escolar actual es una tarea gigantesca, diría yo, con grandes dificultades, con enormes dificultades, y usted desmontar la estructura de gestión del sistema educativo a nivel de regional y distritales, eso crea un problema extra, vamos a decirlo así, de ejecuciones que va a implicar la instalación del sistema educativo nacional en este momento. Así que por todos los lados nosotros creemos que fue un paso no correcto el que se dio en esa dirección. Ojalá y el ministro decidiera posponer esto, y por el otro, yo creo que el compromiso fundamental de todos los actores de la sociedad y del sistema educativo es defender la necesidad del concurso como el mecanismo para el ingreso y la promoción en la carrera docente en el sistema educativo nacional. Es correcto, Rafael, porque ahora lo que se necesita es que la gente esté en ánimo de ayudar a que haya continuidad en el sistema educativo. Me parece que eso es fundamental. Entonces, que la gente esté estimulado al trabajo, que esté decidido al trabajo, que tenga el ánimo de trabajo, significa trabajar en un plano de armonía a los diversos actores del proceso educativo, porque además aquí viene la otra cuestión. Es decir, ¿cuántos estudiantes podemos nosotros valorar que pueden desertar del sistema educativo en el marco de una educación que no tiene la formalidad que históricamente ha tenido en la República Dominicana? Porque hay elementos también, es decir, hay daños colaterales que no son insignificantes, es decir, son daños colaterales que son trascendentes y significativos. Entonces yo creo que ahí también, creo que usted también ha tenido algunas preocupaciones sobre esta cuestión de la deserción escolar. Me gustaría, Juan, que hagamos una pausa por varios compromisos que tenemos, a ver si el señor director está pendiente. Señor director, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con el programa sí. Café para Dos. Manténganse ahí. Y que nos llame al teléfono de la casa para volver de nuevo a entrar como lo hicimos. Correcto, está muy bien. Desde un largo tiempo venimos ideando un plan complementario que pudiera satisfacer las necesidades esenciales de los maestros. Reunimos esas necesidades y las convertimos en un plan complementario asequible a los maestros. SEGMA fue, es y será la ARS de los empleados administrativos y docentes, jubilados y pensionados del Ministerio de Educación.
Sonrisas que muestran la satisfacción de servir con empeño y entusiasmo. Manos solidarias que construyen esperanza, guían el crecimiento y moldean el futuro. Mentes que generan valores y soluciones productivas para beneficio de todos. Hombros que sirven de apoyo a los anhelos de miles de socios que esperan renovar positivamente sus vidas, depositando su confianza en un aliado socialmente responsable y sustentable del tiempo. Miradas que reflejan la visión de la más grande cooperativa del país. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Para tu descanso familiar, Hotel Cop Marina Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cop Marina, un paraíso tropical cerca de ti. Bueno, continuamos con su programa Café para Dos. Hoy no es Rafael que está introduciendo el programa. Por eso al principio Rafael es que tiene como esa conexión con los canales por los cuales se retransmite, ¿verdad? El programa Café para Dos. Que ocasionalmente comparto aquí con Rafael o María Teresa. Pero estamos aquí, que es lo importante. Y, oye, cosa importante, Rafael, vi la declaración del Comité Ejecutivo Nacional con respecto al respaldo dado a la profesora María Teresa Cabrera para la Defensoría del Pueblo, para ser propuesta al Congreso de la República, ¿verdad? Para ser escogida a esta importante posición. Quisiera escuchar tu opinión, Rafael, en ese sentido. Bueno, me gustaría 2 cosas que quizá el señor director pueda compartir con nosotros y con nuestro público, lo que fue la declaración del Comité Ejecutivo Nacional en torno a la propuesta que se hace de que la profesora María Teresa Cabrera pueda ocupar la Defensoría del Pueblo. Es una instancia importante, yo diría que en estos tiempos más. Señor director, si usted tiene esa declaración del Comité Ejecutivo Nacional del ADP, por favor, sí, compártala ahora con nosotros. Asociación Dominicana de Profesores ADP respalda a la profesora María Teresa Cabrera para la Defensoría del Pueblo. El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores aprobó por unanimidad de los presentes apoyar las aspiraciones de la profesora María Teresa Cabrera para encabezar la Defensoría del Pueblo. El gremio destaca la decisión que hemos tomado, esta decisión que es el resultado de reconocer la trayectoria de lucha y la disposición de la profesora de actuar en defensa de los mejores intereses de la ciudadanía. Para nosotros, María Teresa reúne suficientes méritos personales, profesionales y sociales para desempeñar con idoneidad estas importantes funciones. La ADP asegura que la selección de la profesora María Teresa Cabrera como defensora del pueblo es una oportunidad para la consolidación del Estado de Derechos en el país. Afirmamos que posibilitaría redimensionar la lucha por los derechos económicos, sociales, políticos, culturales, medioambientales, trascendiendo los esfuerzos que se promueven desde esta instancia hasta otras instancias cívicas, hacia las más diversas dimensiones de los derechos humanos. Desde la Defensoría del Pueblo, la profesora María Teresa continuará sus luchas por una mejor educación, por la preservación del medio ambiente y los recursos naturales,
por el derecho a la salud, por las demandas de los trabajadores y trabajadoras, por el derecho de las mujeres y por el derecho al desarrollo social. Estamos seguros que María Teresa transformará y fortalecerá la intervención de este organismo en la sociedad, lo convertirá en instancia de articulación social e instrumento de construcción de conciencia ciudadana. El Comité Ejecutivo Nacional de la ADP llama a las 155 seccionales municipales a respaldar la postulación de la compañera María Teresa Cabrera, expresarlo mediante comunicación al país y haciendo contacto con diputados y senadores de sus respectivas demarcaciones para recabar el apoyo. Bien, interesante declaración, sobre todo porque dice la profesora Xiomara Guante, presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, que fue una decisión unánime de todos los presentes en la reunión del Comité Ejecutivo, lo que significa que son muchos los actores. Esto se suma a una gran corriente de opinión que existe en nuestro país de que María Teresa pueda asumir esa función. En este programa Café para Dos, María Teresa no necesita de motivación ni de presentación. Lo que sí podemos hacer es un llamamiento a la gente que le conoce, que ve este programa, para que en las respectivas provincias y municipios, ¿verdad?, se comunique con los legisladores que le representan y le planteen su adhesión, su simpatía con la profesora María Teresa Cabrera, figura destacada en la lucha por la aplicación, ¿verdad?, del 4% del Producto Interno Bruto para la educación, una de las voces fundamentales de Marcha Verde, de las voces que estuvo en contra de la instalación de la cementera en los Haitises, en la defensa de Loma Miranda. Es decir, en cada jornada de lucha de nuestro pueblo, en cada combate, ha estado María Teresa siempre con una posición coherente. Es decir, que María Teresa no acomoda sus posiciones a determinadas circunstancias, sino que actúa con fidelidad a sus valores y sus principios. Entonces me parece que es una buena oportunidad para que la sociedad dominicana tenga una representación digna, una representación decorosa como defensora del pueblo. No hay duda, Juan, en ese sentido. Nosotros queremos ratificar el pedido que hace el Comité Ejecutivo Nacional a las 155 seccionales municipales a los fines de que asuman la coordinación en cada uno de los municipios de la tarea de visitar a los diputados y senadores. Esa es una tarea fundamental. Los diputados, que son los que formulan la terna, que presentan la terna, y los senadores que estarán aprobando la representación de ese importante órgano que es la Defensoría del Pueblo. Esas visitas deben hacerse ya. Entonces nuestras 155 seccionales municipales deben ponerse activas y coordinar incluso con todos los actores de las distintas comunidades, actores religiosos, actores sindicales, campesinos y campesinas, comunitarios, personalidades que estoy seguro apoyan y ven con simpatía que la profesora María Teresa Cabrera pueda desempeñar una función que ella la hace todos los días. Lo que hace María Teresa todos los días es defensoría del pueblo. Y creo que lo que tenemos, yo diría, la sociedad dominicana, es la oportunidad de tener en esa instancia una persona que puede ejercer de manera eficiente e impactar de manera muy positiva en la defensa de los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas. Así es, Rafael. Él lo hace diariamente. Entonces, esta institución le da un marco jurídico legal para actuar con mayor determinación en defensa de las mejores causas de la República Dominicana. Es decir, que en la defensa intransigente de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales fundamentales del pueblo dominicano. Quiero hacer referencia, porque el tiempo avanza, Rafael, a la cuestión de los vientos de privatización. Yo sentí mucha alegría, ¿verdad? Porque no puedo decirlo de otra manera, porque en el gobierno se están haciendo muchas cosas buenas. Es decir, tú no puedes obrar con mezquindad. Hay que ser transparente en las cosas, en los juicios de valores. Es decir, no debe actuar
con fanatismo. Fanatismo no conduce a nada positivo. En el gobierno hay muchas cosas positivas, pero obviamente que a uno le preocupa los vientos de privatización. Y nos alegró muchísimo que en San Pedro de Macorís el presidente de la República dijo que no ha estado sobre la mesa en ningún momento hablar de privatización. Lo que pasa es que el funcionario que habló de la privatización de ONSA, del teleférico, del metro, es un funcionario con alta calificación, es decir, no es cualquier funcionario. Quienes denunciaron la intención de privatizar el Instituto del Cáncer, no fuimos ni siquiera nosotros, fueron diputados en el Congreso de la República Dominicana, que se presume tienen informaciones suficientes. Pero además también, porque en Santiago, en una visita que hizo el presidente de la República, se planteó la posibilidad de que 2 de los hospitales que se están reconstruyendo pasen a ser dirigidos por patronato. Entonces, cuando se habla de privatización hay que verla en distintas aristas o variables. Es decir, hay una privatización pura y simple mediante la cual la empresa se le vende al sector privado y es el único dueño. Hay otra en la que interviene el gobierno con una proporción y el sector privado con otra, que es una forma de privatización. Y entregar centros de salud construidos con recursos del Estado también constituye una forma de privatización. Puede llamarse capitalización, como le llamó Leonel Fernández en el año de 1997, ¿verdad? La famosa ley de capitalización que entregó lo que existía, porque habían empresas que estaban quebradas, habían 24 de CORDE, pero el Parque Energético Nacional, en sentido general, la generación de energía fue privatizada, y yo creo que no hay que olvidar elementos como esos, que fueron propios del Partido de la Liberación Dominicana y del presidente Leonel Fernández, porque la privatización que se planteó como solución a problemas esenciales, por ejemplo, que los apagones se iban a terminar, que la causa de la generación de los apagones se llamaba Sindicato de Trabajadores de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Citracode, ¿verdad? El Sindicato de Electricidad. Era el blanco fundamental y había que, me refiero mucho más atrás, porque el Citracode fue destruido mucho más atrás, pero los apagones también se vinculaban a que estaban dirigidas por el sector público. Entonces, eso es una panacea. Hoy los apagones siguen iguales y en algunos lugares inclusive peor. En ese sentido, nosotros queremos reiterar que este modelo neoliberal de privatización, mediante el cual el Estado renuncia a la dirección inclusive de empresas y servicios estratégicos, porque el sector eléctrico es estratégico. La educación es estratégica, que tiene un alto nivel de privatización, y de la salud ni se diga también. Entonces, yo creo que hay que estar ojo visor y, por ejemplo, privatizar el Instituto del Cáncer sería casi un crimen de lesa humanidad. Bueno, igual, Juan, cuando hablamos de privatización, entregarle, por ejemplo, la formación docente, aunque sea transitoria a propósito del tema de la crisis de la pandemia, a una instancia empresarial como Educa, ese es un paso incorrecto totalmente. Por demás, Educa no tiene la capacidad instalada para procesos de formación, porque no es un instituto, no es una universidad, ni tiene expertise en los procesos de articulación de la formación docente, para colmo, vamos a decir, anulando la instancia que tiene el Estado y que tiene la capacidad para hacer lo que es el INAFOCAN. El INAFOCAN tiene capacidad de sobra y experiencia para coordinar eficientemente todos estos procesos. Resulta que se le quita a INAFOCAN y se le pasa a Educa. Un proceso que el Estado tiene las instancias para hacerlo y la experiencia para hacerlo, tanto en INAFOCAN como en el caso del IFODOSU, que dicho sea de paso, es la institución de formación docente que tiene mejores resultados en el país. Entonces no cuadra una cosa con la otra. Y es lógico, y con preocupación uno tiene que ver los procesos que están en marcha actualmente y el predominio de actores privados en los mismos, en el caso del sistema educativo nacional. Reestructurar el currículum dominicano, hacerle los cambios que sea. Eso no es solamente que una o dos instituciones privadas y unos técnicos y unos expertos intervengan, ¿verdad? Ahí es un rol en donde distintos actores de la sociedad debieron estar activas, incluido el sindicato.
¿verdad? Que debiera estar jugando un papel estelar y que ha estado dispuesto a ayudar a que el Ministerio de Educación camine en medio de la situación que hay. Se lo hemos expresado además al ministro. Incluso hay una resolución del Comité Ejecutivo Nacional que dice claro, la ADP en esta coyuntura difícil que vive el país pondrá todos sus esfuerzos, toda su capacidad, toda su experiencia a garantizar el éxito del año escolar. Y así se le hizo saber al ministro, ¿verdad? Entonces, la disposición del sindicato de contribuir a que la cosa salga bien, no hay discusión ninguna en ese campo. Sin embargo, yo diría los niveles de apertura a la participación me suena a mí que no son suficientes y quizás el señor ministro, que sabe que cuenta con el apoyo del sindicato y del magisterio, ¿verdad?, para hacer que el país salga lo mejor posible de estas circunstancias, debe tomar en cuenta y habilitar todos los canales de participación y de consulta con el Magisterio Nacional. Bien, Rafael, el tiempo se está terminando. Voy brevemente a comentar lo siguiente para que luego usted despide el programa. Y es saludar los esfuerzos que se hacen desde el Ministerio Público. Se está profundizando en el proceso de investigación en el caso de Odebrecht, que ya ha iniciado el proceso de fondo, ¿verdad? En primera instancia esperamos que esto culmine con las sanciones que requieren las circunstancias. Igualmente, la Cámara de Cuentas ha entregado un listado de los funcionarios que no han hecho declaración de bienes, no solo para los que entraron ahora, ¿verdad?, sino para los que se reeligieron también y para aquellos que salieron también, porque la ley aplica para todos y nosotros esperamos que haya una investigación exhaustiva sobre el origen de grandes fortunas que se han enunciado en la República Dominicana. Así que hay que respaldar a este Ministerio Público, decirle que cuenta con todo nuestro apoyo, nuestra confianza y que esperamos que realmente los que han drenado el erario público sean drásticamente sancionados y que además se recuperen los recursos que se llevaron en sus manos. Adelante, Rafael, para concluir con el programa. Bueno, nada, agradecer a todo el público que nos acompaña todos los sábados de 7 a 8 de la mañana, el que en el día de hoy también haya estado con nosotros. El próximo sábado, estaremos en una nueva versión del programa Café para Dos. Muy buenos días. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Ahora que regresamos, sumemos voluntades, nuestras buenas intenciones con las de nuestros vecinos, a quienes no conocíamos y ahora son como nuestros hermanos. Multipliquemos la generosidad. Ayudemos a otros en cualquier lugar, porque ya nuestra familia es más numerosa. Ahora que regresamos, devolvamos los abrazos pendientes. Depositemos fe en nosotros y en nuestra patria. Logremos reservas infinitas de determinación. Ha vuelto el momento de crecer internamente, de fortalecer nuestros valores, de asumir nuevos retos, de soñar y sembrar esperanza. Banco Central de la República Dominicana. Y me gustan tus colores, el azul, verde y el blanco. El dorado de su caña, la romana a mí me gusta. Oh, oh, oh. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Dominicana, me gusta como es y toda su belleza, cabe los brazos de Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas.
Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19.